¡Ey! Miren lo que conseguí. Antojitos mexicanos, gorditas, tlacoyo, pan de maíz, arepas de choclo. ¡Epa! Esto yo no lo había visto ni siquiera en Venezuela. Y miren, tenemos el choclo también acá. ¿De dónde eres? Medellín. Ricardo es de Medellín. ¿Qué estás vendiendo tú ahí? Colombiano, estoy vendiendo postres que yo mismo hago. Postre francés hecho por colombiano vendido en Estados Unidos. Ah, mira, ¿qué tal? Una habitación. ¿Y cuánto pagas por tu habitación? Y más o menos cuántos días tienes que trabajar para pagar la habitación. Estos ya son más tipos casas, ¿verdad? No son los edificios, los dejamos un poquito allá atrás. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título del video, hoy vamos a conocer un distrito muy particular, una comunidad aquí en Nueva York que es única en el mundo. Y es que, amigos, los he traído al distrito de Queens, un barrio muy particular de aquí de Nueva York. Y es que este, amigos, es el condado étnico más diverso del mundo. Además de todo lo que les dije, este es el segundo distrito más poblado de Nueva York. Y como ven a mis alrededores, es muy diferente a lo que hasta ahora les he mostrado de la ciudad de Nueva York. Y es que tenemos puesticos de comida por todos lados y vamos a ir a una calle muy particular donde hay muchísimos restaurantes, sobre todo de comida latina. Así que eso es lo que vamos a estar conociendo en el video de hoy. No se separen de ahí porque vamos a estar viendo mexicanos, colombianos, dominicanos, cubanos, de todas las nacionalidades presentes aquí en Queens. Miren, aquí ya podemos ver algunos pinchitos, elotes o maíz como lo conocen en algunos países. Miren eso, señores. Esto es comida callejera. Esta es la comida callejera de Queens. Y tenemos por todo lo largo de todo esto, tenemos puros puesticos callejeros. Tenemos de este lado también muchas tiendas. Pero bueno, vamos a estar recorriendo más de sus calles para conocer más en detalle este barrio. Bueno, allí me acompaña en este video y ya está eligiendo unas fruticas aquí en un mercadito que conseguimos. Nos sentimos como que estamos en Latinoamérica. Realmente no sentimos que estamos en Estados Unidos. Y vean el nombre del local, se llama Mango Rico. Es una frutería y además venden muchas cositas más allá adentro. Fíjense que esto es como una feria de frutas aquí. Está muy cool, está muy abarrotado de personas. Estos son otros de los productos que podemos conseguir aquí de esta marca Goya. Creo que la he visto en México, si no me equivoco. No sé si estoy equivocado, díganmelo en los comentarios. Podemos conseguir plátano verde. Y amigos, obviamente en el barrio latino de Nueva York no podía faltar un producto muy típico de México y es la salsa Valentina. Mírenla aquí, ¿qué tal? Tenemos salsa Valentina y otro tipo de salsas por aquí representando a México acá. Miren, sábila. Bueno, ya hicimos nuestras pequeñas compritas de frutas, sigamos el recorrido. Y aquí tenemos también figuras religiosas que tampoco vemos de aquel lado. Fíjense las publicidades que están en español totalmente. Fíjense que dice: los fuertes en cobrar tu dinero, más de 30 años de experiencia. Todo está en español, toda esta publicidad. Así será la importancia del idioma aquí en esta comunidad. ¡Ey! Miren lo que conseguí. Antojitos mexicanos. Tenemos varias opciones. Gorditas, tlacoyo. Fíjense esto, qué cool. Y lo tenemos aquí en un puestico en la calle donde los están preparando. ¿Qué tal? Miren, si no estuviese haciendo el frío que hace, diría que estoy en un país de Sudamérica. Pero es que está haciendo un frío horrible. Miren cómo estoy de abrigado. Pero verme rodeado de personas que hablan español, negocios que venden comida que estamos acostumbrados a ver en Sudamérica, me siento como en otro lugar, pero con un clima totalmente diferente. Bueno, y ahora entré a un supermercado aquí en Queens, en el barrio latino de Nueva York, a ver qué nos encontramos así de cosas. Quiero que me vayan dejando en los comentarios si ven algunos de sus productos de sus países. Quiero saberlo. Bueno, ya la música sin duda alguna es de por allá. Bueno, ya encontré los primeros productos, estos representando a mi amada Venezuela. Aquí tenemos la harina pan y miren la presentación de 5 libras, bastante grande. ¡Epa! Esto yo no lo había visto ni siquiera en Venezuela y es producto de pan que es de la Polar. Fíjense que dice gluten free, libre de gluten, pero la presentación es totalmente diferente. Nunca la había visto, jamás en mi vida, y soy venezolano. Siempre la que había visto clásica, la normal, y esta la utilizamos para hacer las hallacas, pero esta presentación jamás la había visto. Aquí también tenemos disponible la salsa Valentina, representando a México. El famoso dulce de leche de la Alpina de Colombia.
¡Ey! Tenemos el chocolate La Abuelita, que es de México. Fíjense, está en $3.99. La presentación de 19 onzas. Mira, tenemos piloncillo o papelón, como lo conocemos en Venezuela. También lo tenemos aquí en esta presentación de esta marca y de la marca Goya también. Mira, tenemos chicharrón. Tenemos aquí también en esta presentación platanitos así, fritos. Miren esto, qué brutal. Plátanos maduros así para poner al horno, ya listos congelados. Y tenemos para freírlos así también, tipo patacones, que en Venezuela lo comemos mucho así con esto. Miren, tenemos el choclo también acá. Véanlo. Ey, ¿y qué es esto? ¿Quién me dice qué es esto? A ver, ¿quién me dice? Déjame en los comentarios si sabes lo que es esto. Yo sé. Ey, miren, tenemos las tortillas mexicanas. Qué fino. Miren, tenemos varias presentaciones. Tenemos esa, tenemos esta marca. Tenemos muchísimas. Miren, todo esto son tortillas. Todo esto que está acá. Miren, y tenemos disponible el Boing de mango. Yo lo probé en México y es riquísimo. Bueno, continuamos el recorrido. Ya les mostré rapidito qué productos podemos conseguir. Seguramente que hay muchísimos más, pero este video no se trata de supermercado. Miren, ese puesto se llama México Lindo. Bueno, si se estaban preguntando acerca de los alquileres por acá, ¿cuánto cuestan? Fíjense que aquí tenemos un letrerito en medio de la calle, en el metro. Bueno, los precios varían mucho. Fíjense que aquí el letrerito dice bueno, bonito y barato. Están desde $150 hasta $250 por cuarto. Si tiene baño privado, dice que están entre $800 y $900 una habitación con baño privado. Me imagino que estos son precios baratos para Nueva York, aquí en Queens. Pero comparándolo con los precios de lo que yo pago en Portugal, por ejemplo, en Portugal, en Braga, donde yo vivo, un apartamento a mí me sale el alquiler en $350. El apartamento de una habitación con baño, cocina, sala, comedor. Ahora, actualmente los precios han subido mucho en Portugal, están sobre los $600, el mismo apartamento del que les estoy hablando, pero sin duda alguna es mucho más barato que aquí en Nueva York. Obviamente estamos en Estados Unidos, en Nueva York, una de las ciudades más caras, pero sin embargo estamos en una comunidad más económica que vivir en Manhattan, como es Queens, y sin embargo sigue siendo un poquito costoso, a mi parecer, $800, $900 por una habitación con baño. Aquí tenemos otro letrerito, dice que vale $600 para una sola persona y $800 para dos personas. Con baño privado sale en $950 y dice cerca del tren 7. Y aquí tenemos el mismo letrero que ya vimos, pero fíjense cómo se anuncian aquí. Aquí dice que rentan un cuarto entre $490 y $550. Esto es para que ustedes sepan más o menos los precios aquí de Queens. Bueno, una de las cosas que tengo que destacar es que aquí en Queens se encuentra la mayor concentración de colombianos en Estados Unidos. Es por eso que van a ver muchísimos negocios de comida y cosas colombianas aquí. Y es que, por ejemplo, en Florida se encuentra la mayor concentración de venezolanos en Estados Unidos. Bueno, lo que puedo notar es que dependiendo de las calles en las que te encuentres, puedes conseguir mucha bulla, muchos negocios, y otras son muy tranquilas, como esta en la que estoy pasando actualmente. La verdad es que los edificios están bastante bonitos, de ladrillitos, y los negocios se ven muy verdad. La verdad. Mire, me encontré a... ¿De dónde eres? Medellín. Ricardo es de Medellín. ¿Qué estás vendiendo colombiano, tú ahí? estoy vendiendo postres que yo mismo hago. ¿Y qué son? Mousses. Mousses. Postre francés hecho por colombiano vendido en Estados Unidos. Ah, mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? 2 años. 2 años viviendo en Queens. No, vivía en Jersey. En Jersey. Claro. Hermosa. Claro que sí. Eso. Ya le vamos a comprar. Mira, ¿y tienes cuántos meses aquí en Queens entonces? 4 meses. 4 meses viviendo en Queens. ¿Y por qué elegiste Queens? Porque es más poblado. Más poblado. ¿Pero Y- alguien te lo recomendó o te enteraste? Sí, me lo recomendaron. Te lo recomendaron. ¿Y estás viviendo aquí en una habitación, un apartamento? Habitación. Una habitación. ¿Y cuánto pagas por tu habitación? 800. $800. Sí. ¿Y más o menos cuántos días tienes que trabajar para pagar la habitación? Pues yo, porque como emprendí, con 4 días Ya pagas la habitación. Sí. Ok. Pero obviamente hay otros gastos pero cuando trabajaba en un restaurante me demoraba pues casi una semana entera de trabajo para poder pagar la habitación. La misma habitación de $800, $900. Ok, porque a más o menos ¿cuánto pagan la hora? A $10 pagaban allá. A $10. Porque te dan tips. Ok. Más o menos vives desde la propina. Lo en que los más restaurantes, se por hace ejemplo. es de propinas. Ok. No está pendiente el salario. Ok. ¿Y te está gustando viviendo en Queens? ¿Te está gustando? Qué bien, qué bueno. Bueno, gracias. Le voy a comprar a Ricardo unos mousse a probarlos, uno de Oreo y uno de maracuyá. Perfecto. Ok, bueno, me gustan, miren, los edificios de aquí, las fachadas son muy bonitas, aunque muy sencillas, pero me gusta muchísimo los edificios que están por aquí. Por ejemplo, fíjense la entrada de este edificio, qué bonita. Miren qué bonito.
La verdad está muy bonito, me gusta. Bueno, y como pueden ver aquí son solo bloques de edificios, son como residencias esta parte de acá, todo esto de aquí y a lo largo de toda esa avenida hacia allá. Pero donde está el mayor sabor lo tenemos más al frente, así que hacia allá vamos. Estos ya son más tipos casas, ¿verdad? No son, los edificios los dejamos un poquito allá atrás. Fíjense, esta partecita sí son puras casitas. Me encanta el estilo que tienen las casas estas de aquí, me gustan muchísimo, de verdad que sí. Y los vecindarios se ven súper tranquilos, no hay mucha bulla, se ve súper todo. Bueno, y ahora sí, amigos, estamos en la calle que quería mostrarles en detalle y es Jackson 8. Esta calle de aquí es muy famosa por tener muchísimos restaurantes de comida latina. Por ejemplo, este que tenemos aquí es mexicano, se llama El Magüey. Tenemos por allá al frente, dice Colombia con sabor. Tenemos por allá empanadas. Vamos a estar recorriendo un poquito esta calle, tanto por este lado como por este otro lado, a ver qué más cosas conseguimos y mostrárselas en detalle. Aquí dicen que tienen comida dominicana y fíjense, el menú está todo en español totalmente. Aquí tenemos el Palacio de los Cholados. Esto parece que es colombiano. Son como helados, por lo que puedo deducir de la fotografía. Tienen cholado, raspado, banano con fresas y crema, fresas con crema y ensalada de frutas. Si alguien de los que me está viendo sabe que son cholados exactamente, díganmelo, porque por lo que veo es como un granizado. Este de aquí se llama La Perrada de Chalo. No sé exactamente que puedan vender, pero parece como una especie de parrilla ahí y tiene también hamburguesas y papas fritas. Y justo al lado tenemos otro que se llama Mango Crepes and More. Entonces no sé si solo venden mangos, aunque tenemos ensaladas de frutas en la publicidad. Sin duda alguna la presencia colombiana en esta comunidad es muy grande. Y también contamos con negocios de comida tailandesa porque, como les dije, Queens es étnicamente muy variado. Este lugar se llama El Coyote y fíjense la comida que nos encontramos por aquí. Tenemos carnitas de puerco, tenemos salmón El Coyote, sopa de tortilla, mole poblano, enchiladas. Así que tenemos variedad de productos y comidas mexicanas por aquí. Bueno, aquí tenemos un bar que se llama Mojitos. Aquí tenemos un lugar de empanadas representando a mi país. Tenemos la banderita por allá adentro y justo al lado tenemos Arepas Burger. Bueno, y sería una maldad no entrar a estos restaurantes a comer y probar algo, así que vamos a entrar a Arepas Burger a ver qué ofrecen. Bueno, como buen venezolano tenía que probar la comida venezolana que ofrecen aquí en Queens. Me dieron por aquí el menú, voy a ver qué tienen disponible, a ver qué nos comemos. Y obviamente yo no estoy solo, estoy con Angie. Angie la congelada. Se está muriendo del frío, pobrecita. No he hablado mucho en el video hoy porque de verdad la está pasando mal con el frío. Bueno, me llegó la malta y me llegó el papelón. Esta sí es una malta, señores. Es el envase grande, me gusta. Llegó nuestra comida con esa música de fondo, tambor urbano. Fíjense, este es mi pepito, está todo abierto. Normalmente en Venezuela lo venden cerradito así, como tipo un burrito. Aquí es diferente. Y la arepita de Angie es de plátano dulce con perico y queso. ¿Qué tal, Angie? Se ve genial. Bueno, yo voy a comerme esto y ya les iré contando qué tal está. Y bueno, el mío, por cierto, no les dije, es mixto. O sea, tiene carne, pollo, tiene queso, salsa de tomate y mayonesa. Y aquí nos pusieron salsas picantes de ajo y rosada. Mira, yo le pregunté a Angie que si quería salsa de ajo y me dijo, sí, por supuesto, quiero bañarla. Bañarla. Eso se come así. Vamos a ver qué tal nos dice Angie que está la arepa. Buenísima. Estás toda chorreada. Está genial. Está buenísimo. Bueno, llegó el momento para yo probar este pepito. Miren esto. Muy bueno, miren. Aquí está el pollo y la carne con el quesito. Ahora lo voy a probar con salsita a ver qué tal está. Excelente, amigo. Los pepitos de Venezuela siempre son muy buenos. Ya comimos, estaba delicioso. No les comenté el precio, pagamos $30 por toda esa comida y por las bebidas estuvo bastante bien, no lo vi caro para estar aquí en Nueva York y estaba además muy delicioso. Vean todas las banderas que tiene ese supermercado allí. No sé por qué, pero algo me decía que iba a conseguir un restaurante de comida que se llamara La Pollera Colorada. Bueno, aquí tenemos algunos productos colombianos, que tenemos queso colombiano el paisa, tenemos arepitas por aquí listas para llevar, para hacerse. Miren, algunos de los productos que conseguimos en esta panadería son pan de maíz, tenemos arepas de choclo, tenemos pan de coco. Bueno, si se están preguntando cuánto más o menos se gana por esta zona aquí, estuve preguntándole a algunas personas y me dijeron que aproximadamente, si la empresa es grande, te pagan unos $15 la hora. O sea, si trabajas en un McDonald's que tenga más de 15 empleados o así. Si trabajas para tiendas pequeñas, por ejemplo una barbería o una tienda, un local pequeño que tenga menos de 3 empleados o más o menos esa cantidad de empleados, te pueden pagar a $13 la hora.
Es decir, que sacando cuentas, si trabajas unas 8 horas al día, puedes sacar unos $100 aproximadamente diarios por cada día que trabajes. Es decir, que tomando en cuenta el alquiler de una habitación barata de $150, que no me imagino cómo pueda ser, pero lo puedes pagar en un día y medio de trabajo una habitación. Pero si te quieres alquilar una habitación con baño privado, que más o menos está sobre los $900, sí tendrías que trabajar unos 9 días aproximadamente, ganando $13 la hora. Así que bueno, eso es para que más o menos sepan cuánto se puede ganar aquí en Queens y cuánto cuesta el alquiler de una habitación, por ejemplo, que fue lo que pudimos ver así en el camino. Bueno, sí les quiero confesar algo, que cuando escuché Queens, yo me imaginaba, o no sé por qué tenía la idea, de que era un barrio así como feo, o que me iba a encontrar, no sé, como gente viviendo en la calle por todos los lados, basura por todos los lados. No sé por qué tenía esa idea en mi cabeza, la verdad, pero realmente estando aquí me doy cuenta de que es un barrio totalmente diferente a lo que yo imaginaba. Me sorprendió muchísimo, y es por eso que es muy importante visitar los sitios y estar presentes en el lugar para poder hablar acerca de un lugar en particular y no dejarse llevar por lo que los demás dicen. Esta área está bastante movida con los negocios. La línea de metro por aquí arriba pasa por encima. Hay muchas tiendas. Bueno amigos, y yo creo que tuvimos un buen recorrido acerca de la comunidad de Queens. Espero que les haya gustado. A mí me pareció muy interesante conocer esta parte de la ciudad de Nueva York. Ya tuvimos una idea de cómo viven las personas, cuáles son los negocios que se consiguen, cuánto cuesta vivir en Queens, cuánto puedes llegar a ganar trabajando por acá. Si quisieras saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó acerca de lo que te mostré hoy, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. Además, te invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, ya llegó mi tren, así que nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.